Querida María O'Donnell, gracias por este ratito. Gracias a vos, bienvenida. Paulino. Muchas gracias. Bueno, María, escribiste un libro formidable, muy ilustrativo para, yo lo decía un poco hace un ratito, ¿no? Yo nací en el 76, digamos. Entonces vos decís, bueno, a ver, me lo contaron, lo leí, no lo viví, no lo vivencié. Cuando vos te adentras en las páginas de Born, te adentras en la historia de una democracia que no era tal, donde había gente que pasaba la clandestinidad y estaba dispuesta a matar por eso, y de hecho hacía y mataba, donde había sectores políticos que disputaban el poder con la eliminación del otro, no concibiéndolo como un adversario. Una Argentina violenta por doquier, donde los negocios eran más o menos así, en ese contexto de enorme desorden, con aprietes permanentes, con un poder licuado, y que fue la antesala de todo lo que vino en la dictadura cívico-militar, digamos, posterior. Ahora, el hallazgo tuyo es primero revelar por primera vez el secuestro de los Born, en términos de las particularidades que hasta aquí no se conocían en tu diálogo con Jorge, ¿correcto? La voz del cautivo, ¿no? La voz del cautivo. Cautivo, además, vos lo describías en 2x3. 2x3, separado, un hermano en cada celda, sin que saber estaban el enfrentadas, uno, sin saber el uno del otro, sin saber la cercanía que tenían. Los levantan a los dos juntos y los meten en lo que los montoneros llamaban una cárcel del pueblo, 2x3 cada celda, sin ventana, todo revestido de tergopol para que fuera aislante, sin baño, con un balde. En una casa del conurbano que además iban variando para tratar de despistar, con muy pocos que conocían de eso para encapuchados, no solo trataban con 2 encapuchados. El recorrido empieza cuando pasan a la clandestinidad tras la muerte de Perón, conciben que Isabelita estaba cooptada por López Rega. Sí, vos sabés que con el libro descubro, yo nací en el 70, también me parece que una de las cosas que me ocurrió y que le ocurre a los que por ahí leen el libro es que llegué muy desprejuiciada a esta historia. Para mí era una historia periodísticamente muy potente. Yo estaba investigando causas en las que uno pusiera dinero en una campaña política y obtuviera algo a cambio. Y dije, ¿qué pasó con el indulto? Los montoneros pusieron 2-3 millones de dólares en la campaña de Menem, Menem les dio el indulto. ¿La plata esa de dónde venía? Del secuestro de los Born. ¿Por qué estaba Firmenich preso? Por el secuestro de los Born. Dije, ¿qué historia? Y conversando con un ex montonero me dice, bueno, no, le digo, ¿pero qué edad tenían ustedes? Y me dice, no, teníamos 25, 26 años. Bueno, 27 tenía Firmenich. Cuando cobra el rescate, 26. Cuando lo secuestra, 26, claro. Y vos decís, y yo dije, y el único error que los montoneros, que la cúpula de montoneros alguna vez reconoció, pues son todas historias muy poco exploradas. Quizás Montonero se da a conocer, digamos, con el asesinato de Aramburu, que es un hecho como más conocido dentro de la historia, pero en la historia de Montoneros, después que se dan a conocer, vuelve Perón, apoyan a Cámpora, hacen todo, digamos, la movilización nacional y demás, y viene Perón, y el libro lo que muestra, por los tiempos en los cuales se prepara el secuestro, es que aún antes de la muerte de Perón, obviamente vuelve un Perón que elige a Isabel de vicepresidenta, en un momento en el cual empieza a germinar el huevo de la serpiente, del terrorismo de Estado, con lo que era la AAA y López Rega, la violencia de Ezeiza con la que lo reciben a Perón. Sí, señora. Y después que los echan de la Plaza Montoneros, Montoneros había quedado sin financiamiento. En ese momento, en los años 73 sobre todo, había habido gran cantidad de secuestros extorsivos, que era la forma de financiamiento de los grupos guerrilleros. Pero no tanto Montoneros, porque Montoneros en ese momento estaba en una opción electoral, era sobre todo el ERP. Entonces Montoneros se había quedado sin plata. Entonces viene la situación en la cual se enfrentan con Perón y cuando deciden enfrentar la conducción de Perón, deciden que necesitaban dar un gran golpe. Y ahí, con Perón en vida todavía... Empiezan a pensar en el secuestro de los hermanos. Lo planifican milimétricamente y ellos cuando anuncian muere Perón, 1 de julio del 74, anuncian el pase a la clandestinidad y en menos de 2 semanas ya habían secuestrado a los hermanos, ya tenían todo listo. Que lo secuestran en el camino que hacían desde su casa, en un barrio Casas Bajas, del conurbano, hacia la ciudad de Buenos Aires, venían todos por Libertador. Vos contás muy bien esa zona anécdota. norte de Martínez hacia el centro. Porque hay que ponerse en escena, digamos. Pensá, muchos de los que nos ven, no había celulares, no había satélites, digamos, comunicaciones satelitales, había que hacer un trabajo de hormiga, los autos eran autos viejos. Claro, estaban en unos Ford viejos, el auto venían con una custodia nada más. Estos a 10 cuadras de la residencia de Olivos, donde los levantan, disfrazados con unos mamelucos de operarios de empresas de servicios públicos, ponen un desvío y mandan al auto de los Born y al auto de los custodios contra las vías del ferrocarril.
Y una vez que los tienen contra la vía, les dan de frente con 2 autos, matan al chofer y a un gerente de Molinos que iba en el asiento delantero, Alberto Bosch, y ahí se llevan a los hermanos. Alberto Bosch, que es quien estudia con Jorge Born, a quien más siente su muerte, que solo se entera en la etapa final de la negociación que él mismo en persona hace, como vos contás, en el tramo final para destrabar aquello que el padre no quería pagar ni por casualidad, que eran 100 millones en el planteo inicial de dólares, y él en algún momento sugiere 50 y allí se da cuenta que Montonero está dispuesto a negociar porque lo apremiaban los tiempos. A Montonero fueron 9 meses de cautiverio. El padre, hasta que no pasan más de 4 meses, no empieza realmente una negociación, y la negociación se inicia, esa es una historia de drama humano también, después de 2 momentos clave. Uno es cuando matan a Muscat, que era un directivo de Bungibón, un hombre muy importante en la estructura de Bungibón, al que directamente lo bajan en Quilmes, iba con su hija, 20 y pico años en el auto, lo bajan y lo acribillan, como para decir, no mataremos a tus hijos, pero están todos en peligro. Y después también... La salud del hermano de Jorge. Y la salud, Juan había entrado en un colapso psíquico, entonces lo llevan a Jorge a que lo viera en ese estado, y frente a esas 2 situaciones el padre por fin reacciona y Jorge se transforma en su propio negociador de su libertad. Ahí cuenta María una historia que es desde lo humano muy consternadora, que es cuando va Juan a ver Jorge a ver a Juan. Juan cree que es un fantasma. Tan lejos había llegado su psiquis en ese encierro de balde de agua, de calzoncillo y una remera, que era una musculosa, y no más que eso, en una sala de 2x3, 2x3, casi sin aislación. Donde le pasaban la comida y le cambiaban el agua del balde, no más que eso. No más que eso. Lo Durante sometieron a un 9 juicio meses político. a los hijos y herederos del imperio económico más importante, el tercero en América Latina, por entonces. Bueno, era un tremendo grupo, porque ellos tenían, no solamente eran de los 4 o 5 jugadores más importantes en el comercio de granos, de la exportación, sino que además eran los principales industriales de la Argentina, eran los grandes jugadores de... digamos, Alba Pinturas, Grafa Textiles, Molinos Río de la Plata Alimentos, tenían la compañía de envases más importante del país, tenían 500.000 de hectáreas, tenían actividad forestal, tenían actividad algodonera para abastecer sus fábricas textiles, ellos mismos producían una parte y hacían toda molinos y haciendas, fueron comprando todos los molinos del país y tenían además compañías químicas, era un conglomerado industrial como no hubo. A los cuales Montonero les adjudicaba posición dominante, monopólica, que habían explotado al pueblo, que no tenían buen trato con los trabajadores. Que habían conspirado contra Perón, les acusaban haber estado... En el 55. En el 55 en la Revolución Libertadora, así llamada. Cosa que niega Jorge siempre. Bueno, está muy contado también, en un momento les hacen un juicio político los Montoneros. Me acuerdo. Y ahí de alguna manera aparece, digamos, cómo este grupo tenía muchos vínculos políticos, cómo se manejaba con determinadas coimas, cómo... Ahí ese es el punto. Me impactó cuando cuenta Jorge, o deja traslucir la admiración que tenía por distintos dirigentes. Ahora, Born 3 dijo: el problema con los políticos es uno solo, todos vienen a pedirnos plata. Estamos hablando del grupo económico más importante de la Argentina. Con el mismo tono, cuenta María, Born se quejó de los pagos ilegales que le demandaba Carlos Moyano Llerena, el ministro de Economía del general Roberto Levingston, quien sucedió a Onganía. Dice Born: nos apoyaba, pero era muy coimero. Había que poner mucha plata en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de todas las áreas. En esa época implementamos un sistema de pagos por medio de abogados. Cuenta la negociación con Helbar, donde él le dice, bueno, voy a poner una nueva ley, voy a regular, pero quédense tranquilos, les doy el motivo para evadirlos, ¿correcto? Apartarse. El último ministro de Perón de Economía, que había sido ministro de Cámpora antes, que intenta restaurar unos controles, establecer que la misma empresa que comercializaba no podía ser la que exportaba, pero les explica, bueno, pero pueden zafar de esta manera, generen sociedades separadas. Lo cual demuestra cómo se construyó la política y el poder político y la financiación de la política muchas veces en la Argentina de manera histórica. Absolutamente. Está también la relación que ellos tenían con la cúpula de los sindicatos. Decían, nuestro problema era, no teníamos un problema con los jefes sindicales. Bueno, un muy descriptivo del fenómeno de hoy sindical, ¿no? Absolutamente. Decían, nuestro problema, como que el enemigo en común que tenían eran las comisiones internas que las cúpulas sindicales no podían controlar. Él decía, y que ya por entonces generaban ciertas grietas más allá del modelo único sindical que instauró Perón. Absolutamente. Hay momentos en los que decía, nosotros le pedíamos que por favor no se apareciera por las fábricas porque tenía un gran descrédito.
Entonces hay muchas de las continuidades. Eso a mí me impactó, financiamiento de la política. Hay tanta continuidad en eso, porque el relato de ellos arranca en los años 50. Esto ocurre en los 70 y después venís a Menem y están los Bon poniéndole plata de nuevo a la campaña de Menem, a la que también le ponen plata a los montoneros, plata que proviene del secuestro de los propios Bon. Y decís, ¿pero qué es esto? Increíble. Plata que además se cobijó en Cuba. Cuba. En Zúrich, que es muy curioso, ¿no? Porque a propósito de lo de la FIFA de hoy, los suizos tienen una reputación descomunal en el mundo. Son Roger Federer. Ahora, la plata ilegal del mundo está en Zúrich y está en Suiza. Y los banqueros más delincuentes se cobijan en Suiza. Mucho más en aquella época que ahora. Es increíble, ¿no? digamos, ahora, ¿verdad? en los últimos años han ¿Te tenido... imaginas si eso pasara en Buenos Aires, lo que dirían de la Argentina? No, ni hablar. Bueno, pero la guita en este caso las coimas funcionan más en Estados Unidos, de la investigación que saltó hoy. Porque Correcto. Suiza ha estado más, digamos, últimamente tiene bastante más controles. El libro cuenta que una de las dificultades que ellos tienen, esto era años 70, era otra cosa, Suiza también era mucho más. Sin banca electrónica, sin computadoras, sin celulares. Sí, sí. Y ahí lleva un camión de caudales de una financiera que tenía el grupo Bungibón en Zúrich, trasladándola a Ginebra, donde Raúl Magario, que era en ese momento el jefe de finanzas de los montoneros, que lo cuenta en el libro, y es funcionario importante del municipio de La Matanza, pero además él cuenta muy abiertamente que la historia. Hija, entiendo, puede ser la sucesora de Espinosa si Espinosa decide efectivamente ser candidato a gobernador en la provincia. Bueno, y él cuenta además cómo recibe ese dinero en Suiza y se lo entregan a David Graeber, el banquero que después muere misteriosamente en un vuelo privado de Estados Unidos a México. De Estados Unidos a México. Un hombre que había acumulado una fortuna descomunal, que compraba bancos con plata incluso de montoneros. Tenía 36 años, era el banquero en crecimiento, era un hombre muy ligado a Helvar, muy ligado a Helvar. Hay una muy buena biografía de María Seoane que cuenta la historia de Helvar. Correcto. Y ahí era como los montoneros, tenía 36 años en ese momento Graeber, era muy osado, hacía unas maniobras financieras bastante cuestionables, con autopréstamos, etcétera, y él había hecho una compra en Estados Unidos, se había expandido en Estados Unidos y necesitaba desesperadamente dinero en efectivo. Y entonces él entabla esta relación con montoneros, que tenía también un cierto componente ideológico, porque ellos imaginaban que Helvar podía llegar a ser el ministro de Economía en un gobierno revolucionario. Como decían en ese momento, ¿no? Y bueno, ahí muere y bueno, aparece también todos corriendo detrás de los 16 millones de dólares que Montoneros le había dado a Graeber como una mancha venenosa que se expande. Y que y que Papaleo no puede garantizar. No, le costó tortura y confiscación de todos los bienes. A Lidia la fueron a apretar diciendo, ¿y la plata dónde está y quién me la da? Montonero. Totalmente, un tal doctor Paz va y les dice, dígame, el que sucede a Magario como jefe de finanzas, que era el doctor Peñalosa, los seudónimos que se van entre ellos, el doctor Pava, y le amenaza además la hija de Lidia, le dice, oiga, no se olvide que usted nos debe 16 millones de dólares. Correcto. Es muy interesante cuando contás, cuando ve Jorge Bon secuestrado, sin saber que Juan estaba con vida, que estaba cerca de él, etcétera, pero que la negociación no avanzaba, que empezaba a mandar mensajes a través de interpósitas personas para que el padre empezara a aflojar, cómo él es el que casi les termina explicando a estos insolentes, adolescentes casi, de 26, 27 años, 25, como bien explicás, que tienen secuestrado a los hijos del emporio económico más importante y herederos del emporio económico más importante de la Argentina, que lo que estaban pidiendo era tan descabellado, 100 millones de dólares, que donde él estaba no entraba ni una décima parte. Entonces le hacía la cuenta de cuántos billetes, porque además había que tener billetes de denominación para no generar mucha sospecha, no todos de 100 dólares, de 50 dólares, 20 dólares, 10 dólares, 5 dólares. Es impactante esa historia, porque él ahí es cuando empieza a ver que puede avanzar y que le puede dar argumentos y logística al propio rescate, y que puede ser él el factotum y la llave de su propia libertad. Y él entendía mejor ese negocio financiero, o sea, los montoneros habían sido muy eficaces en el secuestro en sí mismo. La emboscada fue una emboscada muy bien planificada, que dura menos de 2 minutos, cuesta 2 vidas. Eso no hay que olvidarlo. Matan 2 personas, el chofer y el amigo de la infancia y de toda la vida, que era integrante de Molinos, o de Bungibón, Bosch, del propio Jorge. Pero eso lo había organizado Roberto Quieto, que venía FARFAP, digamos, las organizaciones que se habían fusionado con montoneros tenían dirigentes con más experiencia, eran tipos de 30 y pico en ese momento, que habían asaltado camiones, digamos, bancos, camiones blindados. Firmenich tenía mucho menos experiencia, entonces para la emboscada se la dan a Quieto.
Pero cuando viene el tema, en un momento se impacienta Jorge Bon, porque se da cuenta que eran muy improvisados para cobrar el dinero. De hecho, los primeros pagos que se hicieron acá en la Argentina, en cajas de vino en el baúl del auto, que algunas eran de vino y otras tenían que meter el dinero, con lo cual, y contaban el dinero a mano. Cuando hacen o preparan la emboscada para secuestrar, es una casualidad pura, digamos, porque estaban estudiando cómo hacerlo y vos contás en el libro que en algún momento ven que alguien, un operario de aguas creo, habían cortado el Libertador y habían desviado el tránsito durante 2 cuadras y así se dan cuenta que es la mejor manera de desviar el tránsito, es vestirse de operarios, ¿correcto? Tomar una zona y así, apartados de la Avenida Libertador y del foco de todo el mundo, lograr secuestrar a los hermanos. Y eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Ellos estaban muy decepcionados después de hacer mucho seguimiento de cómo se movían. No encontraban la vuelta de cómo secuestrarlos. Claro, los hermanos vivían juntos en una mansión con 2 casas separadas, cada uno tenía 4 hijos en ese momento, ahí donde es la Villa Ocampo, en Bécar, la otra mitad de la manzana es la propiedad familiar de los Bon, de Victoria Ocampo. Y entonces ellos solo se movían de Libertador a lo que es ese edificio flamenco de una arquitectura que queda ahí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que había mandado a hacer el abuelo Bon, el fundador de la compañía, que eran unos comerciantes de granos que venían de Bélgica. Y entonces solo hacían ese trayecto y permanecían prácticamente encerrados él y sus familias. De hecho, ellos habían dejado de llevar a sus chicos al colegio porque lo percibían como un momento vulnerable. Pero claro, visto en retrospectiva, ¿cómo puede ser que se movieran juntos? Porque eso es lo que les permitió además a Montoneros dar un golpe y llevarse a 2 y exigir 2 rescates en lugar de 1 con un único golpe, ¿no? Uno se pregunta hoy si realmente fue prudente o no por parte de los equipos de seguridad. Bueno, pero pensá, María, equipos de seguridad que estaban cobijados en dirigentes, o mejor dicho, en agentes de la CID, etcétera, sí, pagados, militares. Sí. Toda la familia, ni bien se secuestran a los hermanos, se van a Punta del Este, etcétera. Ahora, pensemos un poco nosotros que no vivimos eso. Una sociedad donde un empresario está militarizado, sabe que es plausible de, cuanto menos, un secuestro para cobrar un rescate y financiar organizaciones clandestinas. Un Estado casi inerte, un poder judicial cooptado o que mira para otro lado, un poder político endeble, sí, claro. Un sistema de corrupción permeable a los negocios de los amigos. Una crisis económica tremenda. Esto fue en la víspera del Rodrigazo, digamos. Bueno. Además, era una situación económica muy complicada. Había muerto Perón, era muy débil Isabel, los militares se hacían muy fuertes, Macera había empezado a coquetearla a Isabel, estaba López Rega como el heredero de ese poder, ¿no? Y la AAA. Era un momento donde la única vez que los montoneros hicieron algún grado de autocrítica fue plantear que ellos no debieron haber pasado a la clandestinidad para luchar con las armas contra un gobierno que, con todo lo que tenía, era un gobierno constitucional, como lo fue el de Isabel, ¿no? A pesar de que, insisto, estaba el huevo de la serpiente con el germen de la represión ilegal desde el propio Estado con la presencia de la AAA, ¿no? Y de hecho convivió Isabel el año y medio final de su mandato, desde septiembre del 74, creo, con el estado de sitio, que nunca levantó hasta que vino el golpe militar. Digamos. Claro, ahí era un momento en el cual la dinámica de estos... Bueno, además se habían ido la gran mayoría de los directivos de compañías extranjeras en el 73, como consecuencia, habían matado el ERP en un secuestro de Oberdanza Lustro, el directivo de Fiat. Entonces era un contexto de mucha muerte, directivos mucha de violencia. Secuestrados, de otras compañías también. La cúpula de Montoneros era Firmenich, Vaca Narvaja. Sí, perdía en realidad cuando empieza el secuestro todavía no, era el jefe de la regional de Buenos Aires. Correcto. El secuestro lo hace la columna norte, Montoneros. Quieto. El secretario militar de la columna norte era Galimberti. El responsable de la regional de Buenos Aires era Vaca Narvaja. Quieto fue el responsable de la emboscada puntualmente. Correcto. En ese momento, casi toda la columna norte Montoneros después cae y es reprimida en la ESMA por Macera, por una cuestión de cercanía geográfica incluso, y en esa división de la represión ilegal fue la Marina la que reprime a la columna norte. Hay una historia que para mí parece trágica, que tiene que ver con el reloj, el Rolex que llevaba Jorge Bon el día del secuestro,
Cuando los secuestran, les sacan el reloj y los zapatos creyendo que podían tener algún dispositivo de seguimiento. Al cabo de 9 meses negocia su libertad y en la víspera de anunciar lo que ya quedaba en libertad, Firmenich, por primera vez, Jorge Bon se encuentra con alguien a cara descubierta. Ya 3 meses antes habían liberado al hermano, pues estaba realmente muy mal. Pagando 30 millones de dólares, la mitad. La mitad le da una muda de ropa y le dice Jorge Bon, ¿y mi reloj? Firmenich lo mira extrañado. Diciendo, ¿de qué me hablas? Y él dice, pero el reloj no era parte del acuerdo. Me diciendo, pagamos 60 millones de dólares, repartieron alimentos en toda la Argentina, pusieron bustos. Bueno, y después aparece ese reloj. En la ESMA. En la ESMA, pues se lo lleva como trofeo un militante de la columna norte de Montoneros, ¿no? María, ¿te puedes quedar un minuto más? Sí, claro. ¿River sigue 3-0? ¿Ganó? Ganó. En mi casa van a estar contentos. ¿No te ofendés? ¿Tu No, marido ¿cómo está voy a feliz? estar feliz? Pero está feliz porque llega un poquito más tarde. Sí, claro. Me retengo un poquito. Pausa, cuando volvamos, actualidad. Ya no los 70. En todo caso, el 2015. No te vayas. Esta es la cuarta edición, ya. Sí. Vas por la cuarta. Acaban de mandar a imprimir la cuarta, 40.000 ejemplares. Impresionante. En nada, 15 días, 20 días. Muy poco tiempo, sí. María, Rodolfo Walsh fue el que hizo toda la investigación sobre... Él formaba parte del aparato de inteligencia. Del aparato de inteligencia. De inteligencia, se llamaba el Servicio de Información en aquel momento. ¿Paco Urondo? Paco Urondo estaba en la división de prensa, el poeta, uno de los grandes poetas de nuestro país. Claro. Y fue el que organiza, junto con Guagnini, un periodista que organizan juntos de la división de prensa lo que es la conferencia de prensa clandestina, en la cual convocan a corresponsales en la cual liberan a Jorge Bon. En la cual Firmenich anuncia que habían cobrado 60 millones y le entregan, digamos, a Jorge Bon, a Andrew Graham Newell, que era en ese momento periodista del Buenos Aires Herald. Correcto. Curioso, porque vuelven al diario y no puede publicar nadie nada y publican todos los reportes desde las agencias extranjeras. Que claro, llegaban rápidas para mandar los fax. Ya regía la censura, ya estaba la AAA apoderada y no se podía informar sobre actividades guerrilleras. Entonces... Pero, perdóname, porque no se podía en democracia informar sobre actividades guerrilleras, actividades que hacían los ilegales, pese a que el periodista estuviera allí en el lugar. No, claro, no, había censura de la AAA durísima. No, porque digo, parece chino y japonés. Puede decir la democracia, no, libertades, derecho de reunión, opciones políticas, opiniones No, bueno, libres. era una democracia muy ya complicada, ¿no? Con todo lo que pasaba en ese momento. María, ¿tú puedes hacer un pimponeo rápido? Sí, dale. ¿Muy rápido? Sí. Scioli y Randazzo. Scioli. Bueno, me parece que está más competitiva el escenario y que si se vuelve competitiva, a Scioli le conviene, pero no tan competitiva como para ponerse en riesgo, ¿no? Pero está un poco más competitiva. Me parece que cuando se sepan las candidaturas, 20 de junio, y sepamos bien dónde... Los nombres, los vices, etcétera. ¿Dónde juega Cristina? Vamos a entender mejor la dinámica de esa interna y si hay posibilidad o no de que esa balanza se incline. Hoy parece ser Scioli, obvio, pero Cristina todavía no habló. Sí. Dentro de la oposición, ¿imaginás un derrotero que lleve a Massa a decir quizás no me presento o lo imaginás yendo en la propia hasta el final, pese a perder espadas casi todos los días? Lo veo muy complicado a Massa. Me parece que ahora si todo lo que tiene para ofrecer es su poder de daño... No sé cuánto puede aguantar con esa estrategia. Lo veo muy complicado. ¿A Macri lo ves soberbio? ¿Lo ves en la mesa chica demasiado ensimismado con lo propio, diciendo solo gano, ¿para qué sumar ahora? En todo caso, sumo el día después. A mí no me parece tan poco razonable el argumento de que sumar a Massa genera una mezcla, digamos, más confusa respecto de qué es lo que pretende el PRO. Por la propia historia también de Massa y esa derrotera. También vos podés decir, en el espacio de Macri hoy hay dirigentes que han tenido también pasos, pero me parece que uno de los problemas que tiene ahora Macri también es la debilidad electoral de Sanz. Necesita una interna un poco más competitiva, es muy débil electoralmente como candidato Sanz, al punto de perjudicarlo, aún siendo su contendiente, ¿no? Correcto. ¿Imaginás a Margarita Stolbizer en casi 10 puntos? Bueno, me parece porque tiene un andarivel ideológico para crecer. ¿Lo imaginás juntando tamaño, cantidad, volumen de votos? Bueno, los últimos números la están dando casi en 8 puntos, o sea, claramente es la que está creciendo. Arranca en 4 puntos cuando Wiener le tira suelta la candidatura, tiene todo para ganar y con un Sanz muy débil, el voto radical puede ir hacia ahí, ¿no? Me parece que
Hoy lo ves a Massa en las encuestas Management and Fit, digamos, una gran cantidad de encuestas, Zuleta y demás que se han publicado en los últimos días. Massa más cerca cayendo y Margarita Stolbizer subiendo, y ellos dos muy separados de Scioli y de Macri, pero digamos más en el andarivel de Margarita que en los otros, ¿no? Después hay que ver después la PASO individualmente cuántos votos saca cada uno, pero también de nuevo va a sacar más votos individualmente Margarita Stolbizer que Ernesto Sanz. Lo último, ¿crees que es una elección que se resuelve en primera vuelta con una enorme polarización y con el 46+1 independientemente del segundo? Qué difícil, tenemos este sistema electoral tan extraño, ¿no? Más de 45 o entre 40 y 45, pero más de 10 10 puntos de sobre el diferencia. segundo. Ese parece ser hoy el escenario más improbable por la paridad que estamos viendo en un escenario polarizado Macri-Scioli, pero falta, ¿no? Yo quiero primero ver el 20 de junio las candidaturas, me parece que nos O sea, están te llamo el faltando... 22. No, pero ¿no te parece que nos faltan datos de qué va a pasar con el escenario electoral, por lo menos? La oposición incluso parece no estar esperando Mirá, sorpresas. Vos sos politólogo igual que yo. Sí. Churchill decía, somos lo que contamos en 6 meses, lo que va a suceder, o somos lo que contamos lo que va a suceder en 6 meses, para después contar y decir por qué no ocurrió lo que dijimos que iba a pasar. Así está un poco la política argentina. Y sí. María, gracias, hasta mañana. Gracias Eso a vos, Pauli. Es verdad. Sí, a las 10, mañana acá, a las 10, en acá esta estamos, pantalla. esta misma casa. Y a las 5 por Continental, obviamente. María O'Donnell aquí con nosotros. Gracias por permitirnos entrar este ratito. Hasta la próxima.